Continuando nuestros estudios en los profetas menores, en esta mañana vamos a pasar a un nuevo profeta. Es el libro de Abdías. Y como siempre estamos viendo que los nombres de los profetas tienen un significado bellísimo, aquí tenemos otro nombre bello, muy bello. ¿Qué significa Abdías? ¿Qué significa Abdías? Y aquí hay una buena sugerencia para poner a nuestros hijos varones. Abdías significa siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Bello nombre, ¿no, hermanos? Un bello nombre. Siervo de Jehová. Este profeta es conocido así, siervo de Jehová. Por donde él iba, se presentaba. ¿Quién eres tú? Pues soy siervo de Jehová. Ese era su nombre. Y cuando la gente lo llamaba, siervo de Jehová, ven para acá. Entonces, es un nombre muy importante, muy poderoso. Abdías es el libro más pequeño entre los profetas. Como ustedes pueden ver, es una página. Son solamente 21 versículos. Entonces, es bastante sencillo de leer el libro de Abdías. Pero tiene tanta enseñanza este libro. Para el mensaje de esta mañana tenía una lucha terrible, hermanos. Hay tanto que enseñar y qué decir, qué no decir, cómo discriminar algunas enseñanzas es difícil porque hay mucho para aprender de este libro. En principio quiero decirles, hermanos, que este libro nos enseña varias verdades muy importantes. Algunas de ellas son, por ejemplo, todo pecado es tomado en cuenta por Dios. Cuando miramos el libro de Abdías debemos entender que Dios no deja pasar ningún pecado. Dios tiene en cuenta todos los pecados. También debemos notar que la neutralidad es culpabilidad. Cuando la gente se pone en una forma neutral ante el pecado, ante las cosas malas, Dios lo considera como una culpabilidad. No podemos vivir en una forma neutral. No podemos vivir sin juzgar el pecado por el temor a perder una amistad. No podemos vivir de esa forma. Dios considera eso culpabilidad. Así podemos ver en el libro de Abdías. Otro aspecto es que Dios protege a los suyos. Y en Abdías encontramos ese mensaje. Dios protege a sus hijos. Y un aspecto más que quisiera que notemos en el libro de Abdías es lo espiritual. Lo espiritual es una prioridad. Encontramos en el libro de Abdías que muchos no consideran así y toman a lo espiritual como un aspecto secular, no de mucha importancia. Y las decisiones que la gente toma muchas veces es en base a otros preceptos, otras prioridades, normalmente en relación a la prosperidad económica. Eso es lo que tengo que tener en mente y no lo espiritual. Y ponen a lo espiritual como un adorno de mi vida, como un cliché para que los demás vean que soy una persona honorable, un poco completa en lo social, porque sí asisto a alguna iglesia, o de vez en cuando cojo mi Biblia, o a veces de mi boca sale una palabra acerca de Dios. Pero eso no es lo que Dios busca de parte de nosotros. Entonces el libro de Abdías enseña todo eso. Empecemos, y el verso 1 dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. De frente nos dice el tema y la persona o el grupo de personas sobre quién va a tratar esto. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la profecía de Abdías tiene que ver con Edom. ¿Qué es Edom? ¿Quiénes son los edomitas? ¿De dónde salen los edomitas? Tenemos que ver un poco en la historia para entender esta profecía. La historia se remonta hasta unos hermanos que estaban dentro del vientre de su madre, y desde el vientre de su madre había una pequeña lucha entre ellos. Dentro del vientre de la madre estos niños luchaban. ¿Quiénes eran? Esaú y Jacob. En la cultura judía, la cultura hebrea, el primero en nacer recibe más bendición. Siempre era así. ¿Quién nació primero? Esaú. Entonces, al nacer el primero, y ustedes saben la historia, Esaú quería salir primero. Jacob, ¿no? Se agarró y yo salgo primero, y no salió primero, salió primero Esaú.
Y al salir primero Esaú, recayó sobre él una bendición espiritual. Ese es el detalle. La bendición espiritual que recaía sobre este personaje. Bendición espiritual. Entonces el tema de frente tiene que ver con aspectos espirituales. Cuando ellos ya son grandes, ya son adultos, en cierta ocasión Esaú tenía hambre y pidió a su hermano un plato de lentejas. ¿Y su hermano qué le pidió a cambio? Ya, yo te doy el plato de lentejas. Él cocinaba bien, era un buen chef. ¿Y qué pidió como precio a su plato de lentejas? La primogenitura. Un aspecto espiritual. Esaú consideró que lo espiritual no es importante en ese momento. Lo importante en ese momento es llenar el estómago, satisfacer el deseo de comer. Y accedió. Y entregó lo espiritual para poder satisfacer un deseo material. Ahí empieza el problema, hermanos, en la vida de muchas personas. Cuando no le dan un valor a lo espiritual, pero sí tienen mucho valor para los aspectos materiales. Y la gente toma decisiones de ese tipo. Mucha gente toma decisiones así. Lo importante es satisfacer la necesidad de este momento, necesidad material de este momento. No importa lo espiritual. Y la mayoría toma decisiones de esa forma. Algunos ejemplos me imagino que quieren. Un ejemplo. Tenemos necesidad, no debemos llamarlo necesidad, pero en fin. Tenemos necesidades económicas. Necesito dinero. Estamos en marzo, matrículas. ¿Qué más necesitamos los padres de familia? Útiles, uniforme. Hay muchos gastos en marzo. Así es que necesito dinero. Esa es una necesidad que tenemos por estos meses. Y alguien te ofrece, mira, ¿qué te parece un viajecito de aquí a Europa? Pasajes pagados. Lo único que tienes que hacer es llevar un pequeño paquetito. Y a cambio de ese paquetito tú vas a recibir $2,000. Sin contar pasajes, sin contar comida, sin contar nada. Tú vas, entregas, te regresas, te das tu paseo y aparte te damos $2,000. Y mucha gente, ¿qué hace? ¿Qué hace mucha gente? Acepta. ¿Por qué acepta? Y cuando la policía coge a los burrieres, se ponen a llorar. No, es que yo tenía una necesidad, es que mi hijo está en el hospital, y siempre hay una buena razón. Pero ¿qué demuestra eso, hermanos? Que lo espiritual siempre está por debajo. En todas las decisiones, lo espiritual está por debajo. Y ese es el problema de Esaú. Ahora, no solo Esaú actúa así, sino que toda la generación de Esaú, los de Edom, tenían un rechazo a lo espiritual. No tenían problemas con faltar con lo espiritual o aspectos espirituales. Y les voy a hacer leer algunos pasajes. Vamos sin perder Abdías, marquen Abdías por favor, y nos vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 22. Y en este capítulo de Primera de Samuel, hermanos, encontramos a un rey que quiere matar a un grupo de personas. Está molesto, quiere matar a un grupo de personas porque le estorban este grupo de personas. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Así es que este rey quiere acabar con los sacerdotes. Y llegamos al verso 17. Cuando el rey da la orden y dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huían, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces Saúl les dice, tienen que matar a estos hombres porque esconden a David. Tienen que matarlos, vayan y maten. Y los siervos de Saúl al escuchar, ¿a quiénes? A los sacerdotes de Jehová. No. No quieren obedecer al rey. Y eso les podía costar la vida porque el rey Saúl estaba molesto. Pero deciden, no podemos ir en contra de eso. No podemos obedecer esa orden. Entonces, verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg
el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod lino. ¿Quién sí está dispuesto a obedecer esa orden tan mala? Un edomita. No tiene respeto, no tiene reparo en los aspectos espirituales. Otros ejemplos de la mano de los edomitas. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Encontramos aquí que unos magos pasan por el rey y le preguntan, ¿dónde nacerá? Bueno, no sé, pero cuando ustedes lo sepan me avisan. ¿Y para qué quería que le avisen? Para matar al Señor Jesucristo. Si Él va a ser el rey, Él me va a destronar, entonces mejor que muera. Y en una forma mentirosa les dice a los magos, bueno, me avisan por favor y yo voy a ir a adorarle. Pero Él quería matar. Entonces llegamos al capítulo 2, verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar, ¿cuántos? Todos los niños menores de 2 años. Ahora quiero que sepan esto, hermanos, todos los Herodes eran edomitas, de la nación de Edom, descendientes de Esaú. Todos los Herodes. ¿Quién mató a Juan el Bautista? Mateo capítulo 14, Herodes. En la narración de Mateo 14 dice que Herodes quería matar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le dice, estás en pecado, estás con la mujer de tu hermano, estás en pecado. Y él estaba molestísimo porque él le delataba su pecado y quería matar, pero no lo mataba porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta y tenía temor del pueblo y por eso no lo mataba. Pero cuando hay la oportunidad, mandó a matar a Juan el Bautista. Entonces, hermanos, ese es Edom. Y contra esa nación cruel, contra ese tipo de gente que no tiene reparo alguno en los aspectos espirituales, que lo espiritual no cuenta para ellos, es esta profecía. Contra ellos es la profecía. Entonces, Edom simboliza en nuestro tiempo a mucha gente. Si abrimos nuestros ojos espirituales, notamos que estamos rodeados por edomitas. Gente que no tiene ninguna consideración a aspectos espirituales. Gente que decide por razones materiales y no por razones espirituales. Gente que vive para satisfacer lo material y no lo espiritual. Este pasaje, este libro, hermanos, es bueno para ellos. Y quiero que notemos algunos detalles. Primero, ¿por qué los de Edom tenían esa violencia, esa forma de vivir? Pues algunos detalles nos revela este pasaje. Primero, versos 2 y 4 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Verso 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Un aspecto que es importante que reconozcamos en los pecadores, hermanos, es la soberbia. ¿Qué es lo que hace que los pecadores vivan en su pecado y no se retiren de su pecado o arrepientan de su pecado? Es la soberbia. Dios acusa inmediatamente, Dios da en el clavo inmediatamente y dice, el problema es la soberbia. Y la gente que no quiere entender aspectos espirituales, lo primero que debe derrumbar en su vida es la soberbia. La soberbia es aquella que le hace pensar que es suficiente él, que no necesita ayuda de nadie, que es autosuficiente. Los de Edom pensaban, yo conquistado, eso es imposible, miren dónde vivo. Y ellos vivían en aquella famosa ciudad que ahora es ruinas, llamada Petra. Un lugar inexpugnable, que para entrar solo se podía pasar por un pequeño callejón de rocas gigantescas. Entonces cualquier ejército que intente conquistar tenía que pasar por ese callejón y solo se necesitaba unos 3 soldados para ir matándolos mientras entraban. Ellos decían, ¿quién puede con nosotros? Soberbia.
Y hermanos, en el pecado existe la soberbia. Cuando el pecador no quiere dejar su pecado, hay soberbia en el corazón. Y Dios le dice a Edom, tienes soberbia en tu corazón. La soberbia es una característica de la persona que vive en pecado. Y cuando la gente está con soberbia, vive en pecado. ¿Qué otro aspecto hace que los pecadores se resistan al llamado de Dios? Las alianzas. Normalmente los pecadores siempre buscan alianzas. Un pecador busca a otro pecador para consolarse entre pecadores y convencerse entre pecadores que no están en pecado. Eso es lo que hace un pecador. Un pecador siempre está buscando quién está a mi favor. Es como aquel enfermo que busca a un médico y si no le gusta el resultado del médico, busca otro médico, y si no le gusta, busca otro médico, hasta encontrar al médico que a él le agrada. Entonces él busca su diagnóstico, no es que recibe un diagnóstico. Hermanos, Edom hacía eso. Verso 7, miren lo que revela Dios. Todos tus aliados tenían aliados, pero Dios revela mucho más, ¿no? Te han engañado. ¿Cómo puedes confiar en un pecador? Es interesante. El pecador busca ¿a quién? A otro pecador. El mentiroso busca a un mentiroso para que le apoye. Pero ¿cómo puede confiar en un mentiroso? Es mentiroso, le va a fallar. Y eso es lo que pasa en su relación con Satanás. Mucha gente quiere confiar en Satanás, pero Satanás engaña desde el principio. Entonces, hermanos, una característica de gente que no quiere dejar su pecado son sus relaciones. ¿Recuerdan aquel dicho, dime con quién andas? Te diré quién eres. Las relaciones. Y buscan alianzas para satisfacer sus pecados, no para ser corregidos. Por eso es que mucha gente no quiere ser tu amigo, porque tú eres una piedra en su zapato. Porque siempre le vas a decir, eso está mal. Yo no puedo participar de eso. Y siempre te van a mandar una tarjeta para ir a una fiesta donde va a haber una buena borrachera y tú le vas a decir, no, ¿qué hago a fiestas eres? Entonces ya no quieren invitarte la próxima vez. Por esas razones, porque la gente busca relacionarse con aquellos que le van a permitir su pecado. Y si tú no eres uno de ellos, pues no te van a buscar. Recuerdan al Señor Jesucristo diciendo, el mundo los va a aborrecer. Porque ustedes no son del mundo, están en el mundo para predicar el evangelio, pero no son del mundo, por eso el mundo no los ama. Es imposible que nos ame. Y hermanos, Dios revela en el libro de Abdías ese problema en la vida de la gente. Buscar relaciones para perjudicar el área espiritual.